Esta presentación va a tratar con el tema de los sesgos y prejuicios que se llegan a incorporar en aplicaciones de inteligencia artificial, sus causas, sus consecuencias y las maneras que hay para mitigarlos. Antes de comenzar, quiero aclarar que aunque yo soy empleado de IBM en Estados Unidos, los temas y tópicos presentados aquí son solo míos. En ningún momento se puede asumir que estoy representando a IBM como organización o que mis comentarios reflejan la posición que IBM tiene en los temas que vamos a discutir. En cuanto al potencial ofrecido por la inteligencia artificial, en la imaginación popular es común encontrar dos extremos. Por un lado, promete solucionar todos los problemas de la humanidad, y por otro lado, sería ella la causa de su destrucción. Tomemos por ejemplo el ejemplo del sistema generador de imágenes DALL-E 2. Este sistema recibe unas instrucciones dadas por texto y basadas en ellas genera una imagen fotorrealista, si así se le pide, de lo que se le haya pedido. No importa qué tan descabelladas sean las instrucciones. ¿Deseas un astronauta montando a caballo? Ahí está. ¿Un dibujo de un plato de sopa dibujado en una cueva? Listo. Se puede inmediatamente apreciar los beneficios. Ya no es necesario ser talentoso o hábil en crear imágenes o usar herramientas gráficas para generar contenido gráfico. Ni es necesario depender de servicios de expertos en esas áreas, a menos que seas tal experto. En este caso, podrías pensar que tu fuente de ingresos o tu profesión misma están en riesgo de desaparecer. Como toda área de la ciencia y tecnología, el potencial de la inteligencia artificial tiene aspectos positivos y negativos. Por un lado, es un catalítico para fomentar revoluciones tecnológicas. Por otro lado, existe la posibilidad real de que puestos e incluso profesiones sean eliminadas. La inteligencia artificial es aplicable en casi todas las áreas: medicina, recursos humanos, bienes raíces, finanzas, etc. Pero esto puede llegar al solucionismo, la filosofía de que los algoritmos de Machine Learning pueden resolver todos los problemas de la humanidad, dados suficientes datos. Junto a la capacidad existente de procesamiento computacional, los algoritmos de Machine Learning hacen posible el estudio de enormes cantidades de datos. Pero al mismo tiempo, se puede caer en el dataísmo, la tendencia a confiar más en los algoritmos y datos que en nuestro propio razonamiento. Los beneficios de mercado son claros. El Machine Learning produce productos rentables, elimina gastos o genera entradas, incrementa la productividad, acelera la innovación. Pero si se ignoran factores y valores sociales, pueden propagar y amplificar la desigualdad y los sesgos negativos. Entre estas consecuencias negativas, el riesgo más grande no es que la inteligencia artificial desplace nuestros empleos o suplante a la humanidad. El riesgo más grande es la presencia de sesgos embebidos en los modelos de Machine Learning. Se define sesgo como una anomalía en resultados, a consecuencia de suposiciones prejuiciadas. La presencia de sesgos en modelos de Machine Learning ya han causado daño a la reputación de algunas de las compañías tecnológicas más grandes, y aún más, han sido causa de injusticias y violación de derechos en más de una ocasión. Por ejemplo, en el año 2015, Google se vio envuelto en una controversia cuando empezó a utilizar Machine Learning para categorizar automáticamente las fotos de su servicio Google Fotos. Algunos usuarios de tez negra fueron clasificados como gorilas. Este incidente fue cubierto ampliamente por la prensa y televisión, causando un gran problema de relaciones públicas para esta compañía. Otro caso ampliamente publicitado es el del sistema de reclutamiento que la compañía Amazon desarrolló internamente, el cual favorecía a candidatos masculinos para posiciones de programador, ya que fue entrenado usando datos históricos de los 10 años anteriores. Históricamente, ha habido más programadores hombres que mujeres, y los modelos generados aprendieron que ser hombre era un factor relevante. Aún al eliminar el género como factor a considerar, los algoritmos lograron diferenciar hombres de mujeres basados en los datos restantes
y el problema persistió. Amazon insiste en que este era un sistema experimental y que sus recomendaciones no fueron usadas en determinar a quién ofrecer empleo, pero el daño a su reputación y credibilidad no fueron insignificantes. Volviendo al sistema DALL-E 2, cuando sus creadores lo dieron a conocer, lo hicieron cautelosamente, permitiendo acceso a un limitado número de individuos, sabiendo muy bien lo que resultaría si el público en general empezara a sugerir imágenes. Incluso se valieron del uso de transparencia, elemento clave para lograr que sus resultados sean confiados, para explicar los pasos usados para generar sus imágenes. Como parte de este proceso, reconocieron que su sistema contenía sesgos en algunas áreas. Por ejemplo, al pedir imágenes de asistentes personales, solo genera imágenes de mujeres, pero al pedir imágenes de ejecutivos, solo genera imágenes de hombres. Así que, aunque la mayoría de la prensa recibida fue positiva, en la internet las controversias resultan en más tráfico y se encuentran encabezados como el siguiente: la inteligencia artificial que dibuja lo que escribes es muy racista, sorprendiendo a nadie. Los sesgos en inteligencia artificial no solo causan dolores de cabeza a los departamentos de relaciones públicas de grandes compañías. Se han dado casos en que el uso de aplicaciones de inteligencia artificial han causado daño real a individuos y comunidades. El Instituto por la Inteligencia Artificial Responsable tiene esta herramienta que muestra ejemplos sobresalientes de inteligencia artificial, tanto beneficiosos como dañinos. Viendo los últimos 10 años, se puede apreciar cómo el uso de inteligencia artificial empezó a proliferar, y con ello, los casos en que las aplicaciones de inteligencia artificial causan daño a grupos en desventaja. En enero del 2021, el Gabinete de Gobierno de Holanda renunció debido a un escándalo causado por la aplicación de un sistema de inteligencia artificial usado en otorgar y verificar beneficios sobre cuidados de niños. Implementado en el año 2013, por años este sistema determinaba desproporcionalmente qué familias de minorías étnicas e inmigrantes no calificaban para estos beneficios, y en algunos casos los acusó de cometer fraude. Miles de familias fueron impactadas económicamente, teniendo que reembolsar previos beneficios. Vemos pues que la presencia de sesgos en la inteligencia artificial tiene consecuencias reales. Los resultados discriminatorios no solo violan los derechos humanos, también minan la confianza del público en los algoritmos de Machine Learning. Si la opinión pública se vuelve negativa contra Machine Learning, se llegaría al lugar a que se generen regulaciones reactivas que frustrarían el derecho y el progreso de Machine Learning, sus potenciales sociales y económicos. Los sesgos perpetúan injusticias, y los sesgos presentes en los datos usados, por más sutiles que sean, pueden ser amplificados por los modelos de Machine Learning. A continuación exploraremos cómo puede suceder esto. Los psicólogos han identificado y clasificado 180 sesgos humanos. Cada uno de ellos puede acabar incluido en los modelos de IA. Podemos apreciar en esta gráfica la variedad y tipo de sesgos que tenemos. Algunos son conscientes, algunos otros son difíciles de detectar por nosotros mismos. Podemos ver que todos estos sesgos pueden ser incluidos en los mismos modelos de inteligencia artificial. Los modelos de Machine Learning no generan sesgos por sí mismos, sino son el resultado de varias fuentes. Para entender mejor los lugares donde un modelo de Machine Learning puede incorporar sesgos humanos, conviene entender cómo se desarrollan las aplicaciones que usan inteligencia artificial. El desarrollo de una aplicación de Machine Learning requiere una presentación completa en sí misma, pero puede condensarse en las siguientes 5 fases. La primera fase consiste en definir el proyecto o problema a resolver. Las razones para emprender un proyecto de inteligencia artificial
tienen que estar justificadas por los objetivos de la organización, sea esta pública o privada. La segunda fase consiste en adquirir o generar los datos necesarios. Aquí entran factores técnicos y organizacionales relacionados con privacidad, seguridad, almacenamiento y control. En la tercera fase, los científicos de datos refinan y preparan los datos para que sean ingeridos por los algoritmos de Machine Learning, para su entrenamiento y verificación. La cuarta fase consiste en entrenar al modelo y verificar que sus resultados sean correctos, dentro de un margen aceptable de error, usando los datos que no fueron usados en su entrenamiento, pero que generalmente provienen de los mismos datos recolectados originalmente. En la fase final, el modelo resultante es incorporado en aplicaciones accesibles por usuarios o integrados en los procesos internos del negocio. Obviamente, este no es un proceso lineal. En cada una de las fases, los resultados pueden hacer que se regrese a fases anteriores para reconsiderar la forma en que se diseñó, se tomaron los datos, se clasificaron, e incluso al haberse publicado, la respuesta y comentarios de los usuarios también pueden llegar a que el diseño o concepto de la aplicación misma tenga que revisarse. Es importante reconocer que los sesgos están presentes en la sociedad antes de empezar a recolectarse o empezar a generar un sistema de Machine Learning. El mundo en que vivimos no es perfecto. El mundo es objetivamente imperfecto. Como individuos y sociedad, tenemos que hacer sacrificios continuamente para hacer que la vida funcione. Y al tratar de capturar datos y las características de esta realidad, nos encontramos que no es posible crear una representación balanceada del mundo y por lo tanto, los datos que obtengamos siempre reflejarán el imbalance presente en él. La fase inicial es donde se decide la necesidad y viabilidad de una aplicación de inteligencia artificial. El equipo a cargo de esta tarea está formado por representantes de varios departamentos de la organización: gerencia, administración de datos, desarrollo de aplicaciones, analistas y científicos de datos, infraestructura computacional, etc. Como no existe persona libre de sesgos, la uniformidad o diversidad de los individuos participando en este proceso va a ser clave en que los sesgos puedan ser identificados o que acaben incorporados en el producto. Al definir los objetivos del sistema final, una organización va a enfatizar los beneficios materiales, como reducción de gastos, incremento en la productividad, potenciales ganancias monetarias, etc. Si en esta fase se ignoran las normas y valores de los individuos que últimamente serán afectados por los resultados generados por los modelos, se corre el riesgo de ignorar los sesgos que resultarían en injusticias, desventajas o daños a miembros de ciertos grupos. En la fase de recolección de datos se determina qué datos son requeridos y cómo y de dónde obtenerlos. Como ya vimos, los datos que se obtengan no representan la realidad necesariamente. Cierto tipo de datos siempre serán favorecidos sobre otros. Al no ser representativos, los datos recolectados reflejarán los prejuicios existentes en la sociedad. Esto es particularmente prevalente en los datos históricos. Las normas y actitudes de hace 50 o 100 años no son todas aceptables en la sociedad de hoy. Otra causa de la existencia de sesgos en los datos es cuando no se obtienen suficientes datos, ya sea que la cantidad de datos no sea la mínima necesaria para reflejar la población esperada, o que se ignoren grupos minoritarios totalmente. Aun si la cantidad de datos es abundante, es común que no haya suficientes datos de buena calidad que puedan ser usados, y eso causa problemas similares. La preparación de datos es la fase que más influencia tiene sobre el comportamiento de los modelos creados. Los sesgos pueden entrar al seleccionar los atributos que van a ser utilizados para entrenar a los algoritmos de Machine Learning. Algunos de los atributos que codifican nuestros sesgos pueden ser edad, género, limitaciones físicas, años de experiencia profesional, salario, etc. Aun cuando los atributos que codifican sesgos obvios son eliminados, los atributos restantes, sobre todo al ser combinados en formas inesperadas por los algoritmos,
pueden llegar a recrear los sesgos que tratamos de mitigar. El impacto en la exactitud de un modelo causado por la inclusión de un atributo es fácil de determinar. El impacto causado en los sesgos que se puede crear no lo es. La forma en que la selección de atributos causa la incorporación de sesgos es opaca y compleja. Los creadores y programadores de estos modelos no tienen que ser racistas o sexistas para introducir sesgos. Los científicos de datos que generalmente supervisan y llevan a cabo la preparación de datos son principalmente individuos sin limitaciones físicas que proveen de una población razonablemente homogénea, es decir, típicamente hombres de cierta etnicidad, educados y que crecieron dentro de un ambiente social específico. También, por su entrenamiento y pensamiento lógico, pueden caer en la ilusión de objetividad. Al convertir atributos subjetivos en números, tienden a justificar sus decisiones en bases matemáticas, ignorando los factores socioeconómicos que estos objetos representan. Estos factores humanos pueden causar que no se tenga conciencia de los sesgos que pudieran ser embebidos en los modelos creados. Durante el entrenamiento y refinamiento de un modelo de Machine Learning, constantemente se verifican sus resultados para evaluar qué tan bien o mal cumple su propósito. Existe una gran variedad de parámetros estadísticos que nos pueden indicar qué tan exacto, preciso o correcto resultó un modelo. Pero la esencia de los sesgos es social, no tecnológica, y su detección no se facilita a que sea automatizada. Podría pensarse que en este proceso de verificación se harían evidentes los sesgos presentes en los resultados. Pero cuando la verificación de modelos es hecha por sus propios creadores y más adelante por los clientes a los cuales se les diseñó la aplicación, los resultados producidos son los resultados esperados y los sesgos no son detectados. En vista de lo que hemos tratado, es realista concluir que no es posible lograr inteligencia artificial que esté libre 100% de sesgos. Pero como también hemos visto, permitir que los sesgos persistan, se propaguen y amplifiquen por los modelos no es ético ni es beneficioso para las organizaciones a largo plazo, e incluso podrían hacer que el público en general pierda confianza en esta tecnología. Es necesario, por lo tanto, tomar medidas para mitigar los factores que causan la introducción de sesgo en los modelos de Machine Learning y tomar medidas necesarias para mitigar los daños y consecuencias negativas que estos tengan. Antes de empezar el desarrollo de una aplicación de inteligencia artificial, primeramente es necesario formar un equipo diverso a cargo del desarrollo y adquisición de datos. Los sesgos presentes en los datos, atributos y resultados van a ser más fácilmente detectados si se cuenta con más puntos de vista y experiencias de vida de los participantes en cada fase de la creación de inteligencia artificial. Es importante que el equipo incluya mujeres, representantes de grupos en desventaja, de edades diversas, etnicidades variadas, etc. Antes de empezar y definir y diseñar productos con inteligencia artificial, la organización debe implementar herramientas y estándares que establezcan un marco común para los equipos que definen, crean e implementan la inteligencia artificial. Por ejemplo, el World Economic Forum ha propuesto que las organizaciones responsables por la creación de aplicaciones de inteligencia artificial apliquen los siguientes 4 principios centrales para combatir la amplificación de sesgos en los modelos. Inclusión activa. Durante la fase de definición, deberán incluirse una diversidad de contribuciones, especialmente las normas y valores de las poblaciones específicas afectadas por los resultados de los modelos. Los usuarios deben proporcionar consentimiento explícito antes de que el sistema haga uso de atributos sensitivos protegidos, tales como edad, religión o género, o requiere el uso de datos personales. Igualdad de trato. Debido a las muchas definiciones que se puede dar y usar para el concepto de igualdad, es importante que los miembros de los equipos que definen, diseñan y validan los modelos de Machine Learning acuerden en la definición de igualdad más apropiada para la aplicación y el contexto existente.
En cada fase, la imparcialidad y dignidad de las personas afectadas deberá tener primera prioridad en la arquitectura del sistema y sus parámetros de evaluación. Derecho a entender. También los individuos afectados por las decisiones de la aplicación de inteligencia artificial tienen el derecho a entender, o sea, que la aplicación tiene que ser transparente y los resultados tienen que ser explicables. Esto incluye, entre otras cosas, que la aplicación tiene que anunciar visiblemente que se están usando capacidades de inteligencia artificial en la toma de decisiones o generación de resultados. La organización o el sistema mismo debe explicar las razones de las decisiones tomadas. Estas razones deberán ser claras y entendibles por los individuos afectados y verificables por expertos independientes totalmente de los creadores. Acceso a remediación. Los diseñadores y programadores de sistemas de Machine Learning son responsables por el uso y las consecuencias de sus sistemas. En el caso de que los resultados o decisiones producidas no sean consideradas justas o favorables por el individuo afectado, la aplicación de inteligencia artificial debe incluir un proceso de remediación. La organización debe de identificar a los afectados por adelantado y la existencia de este proceso debe ser evidente y visible. Y si el sistema produce resultados discriminatorios, la organización debe tener un proceso establecido para remediarlos dentro de un tiempo apropiado. Durante el proceso mismo del desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial, se deben efectuar auditorías de los datos, algoritmos, modelos y resultados con el propósito de detectar y cuantificar los sesgos que pudieran ser presentes. Naturalmente, el primer lugar donde se debe determinar la presencia intrínseca de sesgos es en los datos mismos, antes de que estos sean usados para entrenar algoritmos de Machine Learning. Esto incluye el análisis crítico de la calidad y relevancia de los datos, validados también por especialistas expertos externos de la organización. Se han desarrollado varios algoritmos para analizar datos estadísticamente con el propósito no solo de detectar y cuantificar los sesgos, sino transformarlos de tal manera que la prevalencia de sesgos sea minimizada. El resultado producido por los modelos durante la fase de entrenamiento de Machine Learning también necesitan pasar por un proceso de verificación de sesgos, ya que se ha visto que los sesgos pueden aparecer aun cuando se piensa que los datos son confiables y justos. Dependiendo del modelo de Machine Learning que se esté entrenando, existen técnicas y algoritmos para refinar sus parámetros o medidas de aptitud para mitigar su presencia. Una vez optimizados los modelos de Machine Learning y de haber tomado todas las medidas recomendadas de mitigación de sesgos, estos modelos se incorporarán en aplicaciones o sistemas para los que fueron diseñados. Aún aquí, continúan las responsabilidades de las organizaciones a cargo de estos sistemas. Aparte de la tarea esperada de monitorear continuamente los resultados generados con datos reales para verificar que la exactitud, precisión y confiabilidad del modelo se encuentra dentro de los parámetros deseados, se deberán realizar auditorías regularmente para confirmar que no se estén causando daños a los grupos en riesgo de ser perjudicados o que aparezcan sesgos inesperados. No es suficiente que los sistemas de inteligencia artificial sean éticos, legales y robustos. Es necesario educar a los operadores de estos sistemas y a los individuos afectados por los resultados sobre las habilidades, limitaciones y el impacto social que la aplicación de inteligencia artificial pueda tener. Hay que evitar los extremos en que los empleados que usan inteligencia artificial para asistirse en sus decisiones sigan ciegamente sus recomendaciones, o que se pierda totalmente la confianza y se ignoren totalmente. Los científicos de datos y programadores de modelos tienen a su disposición una variedad de herramientas y librerías de software que permiten incorporar en el proceso automatizado del refinamiento de datos y modelos, empaquetadas de tal forma que se pueden incorporar transparentemente en su código. LinkedIn lista 11 paquetes de algoritmos disponibles a la comunidad de programadores. Entre ellos,
La contribución de IBM a la causa es el conjunto de herramientas llamado AI Fairness 360. Extensible y open source, incluye ejemplos, tutoriales e incluso ligas a las publicaciones académicas en que se basan estos algoritmos. Hasta ahora, todas estas medidas de mitigación que hemos mencionado se aplican a las organizaciones individuales que las crean. Pero en vista de la disponibilidad de librerías y herramientas para crear modelos de Machine Learning, cada vez más fácil de usar e implementar, y de la facilidad de procesamiento computacional, la proliferación de aplicaciones conteniendo inteligencia artificial continuará creciendo exponencialmente. Y no es razonable esperar que todas las organizaciones o individuos que las crean estén tomando en consideración las medidas discutidas de mitigación de sesgos. Dado que la existencia de sesgos en la inteligencia artificial y sus serias consecuencias han sido reconocidas como un problema que no puede permitir que prevalezca, los expertos, sociedades profesionales y gobiernos están empezando a publicar propuestas de estándares, certificaciones y reglamentos que promueven principios y prácticas consistentes y bien definidas para la identificación, mitigación y remediación de sesgos. De hecho, ya hemos mencionado los 4 principios propuestos por la WEF para guiar las prácticas de las organizaciones en este aspecto. Asimismo, las organizaciones profesionales y de industria ya están trabajando en estándares y certificaciones con el propósito de establecer un marco común, reconocido y confiable con respecto a la manera ética de crear y utilizar inteligencia artificial. La Organización Internacional de Estándares, ISO, está trabajando en el siguiente estándar: TS 12791. Considera el tratamiento de sesgos no deseados en las operaciones de Machine Learning de clasificación y regresión. Su enfoque es en proponer técnicas para mitigar sesgos en el ciclo de desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial. El IEEE, Instituto de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos, está llevando a cabo un proyecto bajo la rúbrica IEEE 7000, el cual establece requerimientos éticos y funcionales en el desarrollo de nuevos productos tecnológicos. El estándar IEEE P7003, Consideración de sesgos algorítmicos, está dirigido a los creadores y programadores de algoritmos inteligentes o autónomos, y define los pasos específicos que se deben tomar para eliminar las consecuencias de los sesgos negativos en la creación de los algoritmos. Los distintos gobiernos y organizaciones internacionales están tomando nota de la necesidad de no solo definir principios claros y consistentes, sino incluso de demandar su aplicación por medio de leyes respaldadas por multas u otras medidas legales. La Organización por Cooperación Económica y Desarrollo, OSD, mantiene una base de datos de políticas nacionales de inteligencia artificial. Se puede apreciar que 62 países ya están tomando medidas para el desarrollo e implementación de la inteligencia artificial. Vemos aquí cómo países desarrollados tienen de 30 a más de 50 iniciativas públicas, México contando con 6. Algunos son productos de entidades gubernamentales, otros de organizaciones profesionales. Pero quizá el reglamento que se espera que tenga más influencia en la atención a la mitigación de sesgos de la inteligencia artificial a nivel mundial es el Acta de Inteligencia Artificial del Parlamento Europeo, actualmente en proceso de definición. Al igual que los reglamentos europeos para la protección de datos recientemente implementados, estos reglamentos no solo son aplicables entre los países de la Unión Europea, sino también a los países y organizaciones que involucren o impacten a ciudadanos de la Unión. Esto eventualmente forzará a los desarrolladores de aplicaciones de inteligencia artificial que deseen operar en Europa a apegarse a sus dictámenes y que otros gobiernos los adopten o los usen como ejemplo para establecer sus propios reglamentos. Una característica especial de esta acta es la clasificación de los distintos tipos de aplicaciones de inteligencia artificial según su riesgo,
llegando incluso a prohibir terminantemente aquellas consideradas inaceptables, y estableciendo requisitos específicos para los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, incluyendo las obligaciones para los operadores de dichos sistemas. Hemos visto que el actual auge de la inteligencia artificial viene con el potencial de proveer múltiples beneficios para la industria, la sociedad y nuestro entorno en general. Asimismo, trae muchos riesgos, reales o imaginados, algunos de los cuales ya han tenido consecuencias negativas en individuos, organizaciones y la sociedad misma. Entre estos siendo la propagación y amplificación de sesgos humanos negativos el más importante. La urgencia de mitigar los riesgos de la inteligencia artificial ya ha sido reconocido por organizaciones, individuos y gobiernos, y está empezando a publicar principios, prácticas y reglamentos para lograr controlarlos. Sin embargo, hay que reconocer que los sesgos humanos, por definición, se originan en los individuos mismos y no son siempre evidentes o reconocidos. Como los sistemas de inteligencia artificial son resultados de supervisión y trabajo de seres humanos, por supuesto, hasta que no se invente la inteligencia artificial que cree inteligencia artificial, la principal manera en que los sesgos van a ser detectados, reconocidos y mitigados es por medio de la composición de equipos diversos y por la infusión de principios éticos a todo nivel de las organizaciones humanas. Sin estas bases presentes desde el principio, no habrá manera de asegurar que los sesgos humanos de la inteligencia artificial no causen daños a los grupos más vulnerables, sin importar cuántas herramientas para auditar existan o cuántos reglamentos se publiquen. Y esta recomendación es aplicable en todo aspecto de nuestras organizaciones. Hay que fomentar la creación de equipos con la máxima variedad de ideas, experiencias de vida, lugar de origen, género, edad, etc. Solamente así se podrán lograr las promesas positivas ofrecidas por la inteligencia artificial, cuando podamos asegurar que las herramientas que creamos son confiables y justas. Muchas gracias por su atención.